Y hoy vamos a hablar sobre las familias que sirven a Dios. Qué importante es que nosotros entendamos que servir a Dios es algo natural en nosotros. Fuimos creados y formados con el propósito de servir a Dios. A veces sentimos que nuestra vida no tiene propósito, pero nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida, mis sufrimientos, mi rutina, las cosas que no me gustan, las pruebas que me vienen, las circunstancias que me desagradan? Pero no debemos de pensar así, debemos de pensar que Dios sí nos hizo, según la palabra de Dios, con un propósito, ¿sí? Varios propósitos, pero uno de ellos es servir a Dios, ser una persona que ministra a Dios, que sirve a Dios. Y por supuesto, si servimos a Dios, pues servimos a las personas, servimos a su pueblo. Y hoy quiero mostrarles a ustedes que el diseño de Dios existe para la familia. Hay un diseño de Dios. Dios es el diseñador, el creador del hombre, y por lo tanto es el creador también de la familia. Veamos nosotros lo que está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahí nos habla la palabra de Dios sobre el comienzo de todo. ¿Cómo podemos entender nosotros la familia si no volteamos a ver el manual del Creador, el que hizo al hombre? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué lo integran? ¿Qué lo desintegran? ¿Qué lo fortalece? ¿Qué lo hace débil? Génesis capítulo 2, 24 nos da una clave acerca de esto bien importante. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya Dios estaba viendo hacia adelante en el momento que está diciendo esto, dándole esta orden a Adán y a Eva, y está viendo hacia adelante. ¿Qué está viendo Dios? Está viendo a la familia. Está viendo que papás iban a tener hijos y que esos hijos iban a crecer y que en un momento determinado, ya siendo mayores de edad, ya estando preparados, ya llegando a la edad adulta, ya llegando su cuerpo a desarrollarse, su mente a desarrollarse, listo para emprender el vuelo, cuando ya los hijos empiezan a no sentirse muy bien con papá y con mamá, porque resulta que hay otra persona afuera que le interesa. Eso es natural. Eso es parte de lo que Dios diseñó. Dejará al hombre, el hombre a padre y madre, y se unirá a su mujer. No hay ningún delito en ello, en querer enamorarse, en querer casarse. No hay nada malo en eso. Al contrario, cuando no viene eso, como que se siente un poco antinatural, ¿no es cierto? Como que fulano o sutana, ¿por qué se quedó solo? ¿Y qué pasó? Algo pasó malo que detuvo que esa persona fundara su familia, comenzara su familia. Todos traemos ese instinto adentro, está en nuestra genética, está en nuestro organismo, está diseñado en nuestro propio cuerpo. El hombre y la mujer se corresponden al uno y al otro. Y cuando se unen, están preparados no solamente para convivir, no solamente para desarrollarse como personas, sino también para que otras personitas aparezcan, ¿sí? Porque nuestro organismo está equipado con eso, ¿sí? Si no existiera la unión entre el hombre y la mujer, la raza humana estaría condenada a desaparecer, y Dios no quería eso. Dios estaba poniendo a Adán y a Eva en el huerto y diciéndoles, ustedes tienen que multiplicarse, llenen la tierra. Y miren ustedes, unos cuantos años después estamos aquí y resulta que ahora hay una agenda que está en contra de que se siga poblando, porque dicen que debido a que tanta población hay problemas, y entonces ahora están tratando de que la gente no se multiplique, no se reproduzca, y le han metido ideas equivocadas a la humanidad, haciéndoles pensar ahora a las nuevas generaciones que no vale la pena casarse, que no vale la pena reproducirse, que ya hay muchos mejores, más bien hay que deshacerse de la gente. Y esas son puras tonterías. Si ustedes caminan, si ustedes van a hacer su viajecito a Texas, aquí en Estados Unidos, ustedes van a encontrar, por ejemplo, un territorio terrible. Cuando veníamos nosotros manejando con mi esposa, se nos ocurrió la
gratuita idea de venir en carro de Florida para California. ¿Se imaginan ustedes el tamaño de ese viaje, el largo de ese viaje? Un viaje que era una sorpresa para nosotros porque nunca lo habíamos hecho. Y cuando cruzamos, me acuerdo, entramos a Texas, pasaron, por lo menos yo creo que pasó un día completo o 2 días y medio. No lográbamos salir de Texas. Es tan grande ese territorio. Y al fin llegamos al final de territorio llamado Texas y entra uno luego a Nuevo México. Pero déjenme decirle una cosa, solo les estoy poniendo el ejemplo de Texas, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene bastantes estados, ¿sí? 50 estados. Pero con uno de ellos, uno de los más grandes, creo yo, el más grande, si no estoy mal, Texas, ahí cabe una cantidad enorme de gente. Porque vimos territorio en donde por millas y millas y millas que nosotros recorríamos, no había una sola persona, no había una sola casa. Estamos hablando de terreno inhóspito, jamás poblado, nunca se ha puesto una casa ahí. O sea, ¿verdad que uno no piensa en eso? No solo dice, uy, qué desiertos más grandes. Sí, pero pónganse a pensar, esos desiertos podrían estar poblados. Usted podría agarrar una gran parte de la población del mundo y ponerla ahí. Pregunto, ¿ya no hay espacio para más gente? ¿Acaso no nos han estado diciendo tonterías cuando le dicen a los jóvenes, paren, cálmense? Mejor si no se reproducen, quédense solos. Yo conozco un montón de jóvenes que se casan y que les pregunta a uno, ¿y van a tener hijos? Ponen una cara como que si le estuviera diciendo uno algo malo. Y dicen, no ven un futuro. Y entonces dicen, mejor no. O vamos a esperar, ya tenemos 8 años de casados, pero estamos viviendo nuestra vida. ¿Y entonces para qué se casaron? Sí, pero hay una mal información, desinformación se llama eso. Y nosotros como pastores tenemos que informar a la gente con lo correcto. ¿De dónde voy a sacar yo lo correcto? Lo voy a sacar de la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No te preocupes porque se está llenando la tierra. ¿Sí? No pienses así, piensa en lo que Dios dijo. Piensa que el diseño de Dios es la familia. Que la familia no ha caducado. Algunos dicen, no, ya no conviene casarse porque ahora ya salen malas las parejas. Ya ahora ya solo la gente se casa para divorciarse. No pienses así. Porque si estás pensando así es como un boxeador que está pensando subirse al cuadrilátero y ya lo derrotaron antes de subir. Y no te estoy diciendo que vas a ir al cuadrilátero a boxear con tu esposa, no. Lo que te estoy diciendo es que es una batalla que te va a hacer superarte como varón o como mujer y que te va a hacer una mejor persona. Yo lo puedo decir con autoridad moral y con humildad, lo digo, porque la gloria es para el Señor. Pero después de 35 años de estar casado con mi esposa, yo puedo decir, sí vale la pena el matrimonio. Hoy nos dijeron unas personas, estábamos ahí cantando en una boda, y nos dijeron unas personas, verlos a ustedes cantando al Señor y cantándose el uno al otro, porque nos echamos también una romántica ahí, y de una de Rabito que dice, un pacto con Dios hicimos tú y yo, y cantamos para inspirar a los contrayentes, a los que se estaban casando. Y nos dijeron, me volvió la esperanza de que sí existen buenos matrimonios al verlos a ustedes ahí. Y digo, qué bonito oír eso. ¿Por qué? Porque cuando esta persona me está diciendo eso, lo que me está diciendo es, yo puedo casarme. Yo puedo tener mi familia. Yo puedo tener hijos. Yo puedo seguir el plan del diseño natural de Dios. Y cuando digo natural, por favor, no me malentiendan. No es natural de naturaleza. Porque la gente dice, la madre naturaleza. Como que si la madre naturaleza fuera una diosa. No, es Dios. Pero es lo que cuando digo natural es naturalmente, o sea, se da como fluido, tiene que dar como fluido el hecho de que el ser humano se enamore, se case, tenga hijos, lo normal, tenga después nietos, bisnietos, ¿por qué no? Aquí tenemos nosotros el buen ejemplo en la palabra de Dios de muchas familias que siguieron este ejemplo, esa orden de Dios. La unidad en el hogar comienza con reconocer el propósito de Dios en nuestras reuniones familiares. Cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, cuando nos conectamos y nos reunimos, nosotros estamos haciéndolo en familia.
¿Por qué? Porque ese reconocimiento de que nuestra familia fue diseñada para servir a Dios, lo vamos a hacer juntos, nos va a equipar el pastor juntos como familia, porque como familia vamos a servir juntos a Dios. En esa unidad, en ese reconocimiento del diseño de Dios, hay una fortaleza tremenda. Y he visto familias ser rescatadas de las peores épocas de su vida, peores épocas económicas, o alguna persona en la familia se enferma, hay pérdida, pero las familias se mantienen fuertes y unidas cuando están juntas con el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito que te puede unir a ti y a tu familia? Aparte de ser familia, de ser genética, de la misma sangre, de tener hijos, ¿cómo se pueden mantener papá y mamá unidos y sus hijos unidos? ¿Cómo puede permanecer por años esa unidad, incluso habiéndose casados los hijos? Sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque se crea comunidad, se crea iglesia. Entonces tus hijos pueden crecer, se casan y ¿qué pasa? Traen a la comunidad a su pareja. Y esa comunidad llamada iglesia sigue creciendo. O sea, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque tú tienes tu familia iglesia y tienes tu familia genética. ¿Ya te diste cuenta? Nuestra familia iglesia hoy nos permite servir juntos a Dios, ¿no es cierto? Pero asegúrate de que tu familia cumple el diseño de Dios. Servir juntos a Dios. Veamos lo que dice, esto es acerca del diseño de Dios para la familia, pero también veamos un segundo punto, que es la importancia de servir juntos a Dios. Y para eso vamos a ver una escritura que me gusta mucho, que es Josué capítulo 24. Quiero escarbar un poquito esa escritura, me gusta. Pero no quiero leer el versículo central, sino que quiero leer un poquito antes y un poquito después del super versículo conocido, que todo el mundo siempre sabe de memoria. No conozco cristianos que no sepan este versículo, pero yo no quiero leerlo nada más así, sino quiero leer antes. Josué, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Recuerden ustedes que Josué fue un hombre que sirvió apasionadamente a Dios. ¿Cómo sirvió Josué a Dios? Todos recordamos a Moisés. Todos recordamos a ese caudillo que fue usado por Dios para liberar al pueblo de Egipto. Egipto era la prisión de ese pueblo. Estaban ahí haciendo trabajo forzado durante 400 años. Se dice fácil, pero son 4 siglos. ¿Cuántas generaciones hay ahí? Obligados a hacer adobes, a hacer ladrillos para los egipcios. Y de pronto Dios levanta a un hombre llamado Moisés y saca a ese pueblo de Egipto. Y les dice, bueno, mis amigos, ustedes ya lo único que conocían era la esclavitud de Egipto, y ahora se les abren las puertas, aquí está el desierto, y ahora ustedes van a conquistar tierras. Dios nos ha dado una tierra prometida, nos ha dado Canaán, y vamos a caminar hacia ella. Y empieza una travesía, una historia que nos habla de alguna manera de la historia de la humanidad. La humanidad ha estado poblando la tierra y ha estado en busca de... Todos estamos en busca de un sentido, todos estamos en busca de lograr algo, todos estamos caminando la carrera de la vida, pero a veces sentimos que nos quedamos postrados en el desierto, en el estancamiento y no sabemos hacia dónde vamos. Pero esta escritura nos va a dar a nosotros una luz. Resulta que a ese Moisés, a la par había un jovencito que lo ayudaba, era su paje de armas, era el que le cargaba la maleta a Moisés. Era un jovencito que al principio, si ustedes leen toda la historia de Moisés, él casi ni figura, de repente lo mencionan por ahí. Moisés subía al monte, se encontraba con Dios, habían rayos y centellas, Dios le daba las leyes para que fueran escritas en tablas de piedra y todo eso espectacular. Pero había alguien que no estaba viviendo una vida muy espectacular. Había alguien que humildemente estaba sirviendo de ayudante de Moisés. No era protagónico, no era importante. Era un muchachito, se llamaba Josué. Y él creció, maduró, sirviendo a Dios, sirviendo a Moisés. No sé si me explico. Moisés era su pastor, pues, era su líder, era el maestro, era el que le enseñaba, era su ejemplo a seguir, era su inspiración. Claro que conocía a Dios, pero no solamente se trata de conocer a Dios. Se trata de que tú necesitas también un liderazgo que te forme.
Tú necesitas a una persona terrenal usada por Dios para que te forme el carácter. Porque qué fácil es decir, yo tengo a Dios, yo hablo con Jesús directo, no necesito a ningún hombre. Tienes razón, no necesitas a ningún hombre para hablar con Él, pero sí necesitas a un hombre para que te forme. Sí necesitas a una líder para que te forme. Sí necesitas una estructura familiar para que correspondas a ella, porque la iglesia se constituye en una familia para nosotros. Es la familia de Dios y pertenecemos a ella. Nuestra familia se hace más fuerte cuando pertenece a la familia del Señor. Miren ustedes, entonces crece Josué, muere Moisés, o sea, termina la vida de Moisés y le pasa a Josué la responsabilidad de seguir. Y ya Josué ya no es el muchachito, Josué ahora se constituye en el sustituto o en el que sigue el legado del famoso Moisés. Y ahora Josué, imagínense ustedes qué alta tenía la vara cuando se le entregaron. Decir, Moisés ya no está, pero ahora te toca a ti. El que libró a Israel de Egipto, ¿cómo voy a alcanzar yo esa estatura? Qué difícil. A veces sentimos que es difícil alcanzar la estatura de nuestras autoridades, lo vemos lejos. Decimos, no hombre, ¿y a qué horas voy a tener toda esa experiencia? No pienses así. Tú estás en la familia correcta, estás siendo formado por Dios y estás siendo formado por tus autoridades espirituales. Y cuando tú sientas, vas a ser como Josué, vas a estar ahí enfrente y vas a decir, ¿y dónde está mi Moisés? Ya tal vez ya no va a estar. Y a ti te va a tocar ser ahora. Y a Josué le llegó ese día. Y Josué termina siendo un hombre de conquista, porque si Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto para pasarlos por el desierto, a Josué le toca meter a ese Israel que sobrevivió del desierto a conquistar la tierra de Canaán que les habían prometido. Ya no era atravesar desierto, ahora era agarrar, tomar, conquistar la tierra que Dios les prometió. Esa es otra cosa. Una cosa era atravesar el desierto con aquel sueño de llegar a la tierra prometida. Ahora ya habían cruzado el río Jordán y ahora había que tomar la tierra. Y esta tierra estaba habitada por gigantes, estaba habitada por razas que no eran afines a ellos. Por lo tanto hubo batallas. Josué, si no estoy mal, ganó 33 batallas durante todo su ministerio y ni una sola de ellas perdió. Era un campeón de campeones. Y ese hombre va colocando al pueblo de Israel y va tomando esa tierra que hasta el día de hoy, a pesar de que ha sido interrumpido, el pueblo de Israel está habitando. Josué el conquistador, pero Josué también llega a envejecer y Josué tiene que dejar un legado otra vez. Se vuelve a repetir la historia. Ahora Josué instruye a la gente. La pregunta es, ¿y qué le dice Josué al pueblo de Israel cuando ya está a punto de retirarse, cuando ya está viejo, cuando ya va a morir? ¿Qué le fue lo mejor que les pudo dar? Ya les había enseñado a pelear, ya les había enseñado a conquistar, ya les había enseñado a ser fiel a la par de su líder. Pero miren lo que les dice acá. Vamos, Josué 24:13. Dios le está hablando a su pueblo a través de Josué y les está dando instrucciones. Yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. Miren qué tremendo. Pregúntate si lo que tú estás disfrutando hoy, por ejemplo, la casa donde estás viviendo, ¿tú la edificaste? ¿Tú la formaste con tus manos? La comida que te comes, ¿tú la plantas y tú la cosechas? Miren las bendiciones que Dios nos ha dado. Comemos lo que otro cosecha, vivimos en lo que otro construyó. Parecido, ¿verdad? Nuestra vida. Y dice el versículo 14, por todo esto respeten y honren al Señor. Hermano, cuando nosotros evaluamos lo que Dios nos ha dado, lo bueno que ha sido Dios con nosotros, que no nos ha tocado, pregunto, ¿nos estamos reuniendo en una iglesia preciosa, sí o no? ¿Les gusta a ustedes este lugar o no? Amén. ¿Tenemos suficiente espacio aquí para crecer los próximos años, sí o no? Sí. ¿Y nos costó edificarla? ¿Cuántos sangraron tus manos por edificar este edificio? Dios es bueno o no. ¿Se merece lo mejor? Respeten, dice aquí, honren al Señor. Pregúntate las bendiciones que tú estás gozando en tu vida, si a ti te costaron tanto o te las dieron. Te voy a decir una cosa, muchas de las cosas nos han dado y no nos ha costado tanto. Evalúa qué te dieron tus papás, evalúa hasta dónde te llevaron, ¿te costó?
pues le costó a otro. Fue Dios proveyéndote. Fue Dios diciendo, yo le voy a dar todo lo necesario. Por lo tanto dice, respeten y honren al Señor. Sírvale con integridad y de todo corazón. Ahí está aterrizando esta palabra. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿y cómo puedo yo honrar a Dios? ¿Cómo puedo yo agradecer lo que Dios ha hecho por mí? Si yo he sido un bendecido, si he sido una persona que ha tenido todo, siempre Dios me da, siempre me provee. ¿Cómo puedo yo honrar a Dios? Pues aquí lo dice bien claro, y esto es lo que estaba transmitiendo Dios al pueblo. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río. Di conmigo, el otro lado del río. Y en Egipto dice, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Escúchame una cosa, la importancia de una familia que sirve al Señor es una familia que cruza al otro lado del río. Si le pudiéramos poner a este tema otro nombre, otro segundo título, sería al otro lado del río. ¿Por qué? Porque hay personas de un lado del río y personas del otro lado del río. Hay personas que están en un lado del río, que son las que no sirven a Dios. Las personas que están empeñadas en su trabajo, en sus estudios, en su pareja, en su familia, en sus planes, en su empresa, en lo que sea, pero no sirven a Dios. Son las que están en un lado del río. Pero cuando tú pasas al otro lado del río, como el pueblo de Israel, ¿sí? Esta generación es una generación dispuesta a servir a Dios. Aquí está estableciendo Josué ese momento. Dios está diciendo, yo quiero que tú pases de un lado del río al otro, porque en un lado del río estaba Egipto, en un lado del río estaba el desierto donde muchos quedaron postrados, pero ahora al otro lado del río estaba la tierra prometida, y para conquistar la tierra prometida se debe servir a Dios. Dios le está hablando acá en este momento a personas que quieren estar al otro lado del río, que están dispuestas a servir a Dios. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron. Hay gente que dice, no, yo no voy a dejar mi religión porque yo nací así, yo crecí así, yo me moriré así. Error, te vas a quedar del lado equivocado del río. Dios te quiere del otro lado. Dios ya te quiere pasar a más. No te quedes estancado donde tus papás te dejaron. Dios tiene algo más grande para ti. Imagínense ustedes los israelitas que estaban frente a la tierra prometida, ya listos para conquistar y decir, no hombre, si a mí mis papás me enseñaron a hacer adobes allá en Egipto, regresémonos. O mejor quedémonos aquí, ya no pasemos al otro lado del río. Si yo nací haciendo adobes, crecí haciendo adobes y moriré haciendo adobes. Eso es lo que la gente está diciendo cuando se aferra a sus tradiciones, cuando se aferra a sus viejas creencias. Te voy a decir una cosa con todo respeto, honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. Pero honrarlo no significa volver a cometer los mismos errores que tus papás. Tus papás pueden haber estado estancados en su espiritualidad. Pueden no haber conocido correctamente a Dios. Y qué peligroso es quedarse de ese lado del río, porque nos enseñaron una religión, pero no nos enseñaron a servir a Dios. Ahí está la diferencia, dice en la palabra de Dios. Por sus frutos ustedes los van a conocer. ¿Cómo puedes tú saber si estás del lado del río correcto? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Cómo vas a contestarle a Dios cuando estés frente a Él? ¿Qué inventario vas a hacer de aquello que has hecho por Dios y por su reino? Importantes preguntas que debemos de contestar. Versículo 15, pero si no les parece, porque recuérdense que la vida es libre albedrío. Recuérdense que en la vida tenemos un derecho, y es el derecho de decidir. Dios no te va a doblar el brazo. Dios no te va a hacer la llave china y te va a dejar tirado, y cuando tú ya no aguantes, bueno, ahora sí me vas a servir. Así no actúa Dios. Dios es un caballero. Dios nos propone los negocios. Dios nos dice, este es el diseño mío. ¿Lo quieres o no lo quieres? Algunos van a quedarse de un lado del río, otros se van a pasar del otro lado del río. Dios te está esperando del otro lado del río y te está diciendo, mi diseño es familia. Mi diseño es servicio a mí.
Para eso te diseñé. Ahí está tu gozo, ahí está tu éxito, ahí está tu realización. Si no les parece bien servirle, dice el versículo 15, escojan hoy a quién quieren servir. Porque te voy a decir una cosa. La gente dice, no, yo con la religión no me quiero meter. No, yo a la iglesia no quiero ir porque he tenido mis decepciones. No, yo mejor estoy bien así. Yo te voy a decir una cosa. Si tú no sirves a Dios, al Creador, a Jehová, a Jesucristo, al que nos hizo y el que nos redimió, si tú no lo sirves a Él, de todos modos vas a terminar, o más bien ya estás sirviendo a otro Dios, aunque tú no lo quieras. Aún si tú eres ateo y dices, no, yo no voy a ninguna iglesia, yo no creo en ningún Dios, tú estás sirviendo a un Dios, tú tienes un Dios. Ese Dios de la incredulidad, ese Dios de la dureza de corazón, ese Dios que te tiene atado, creyendo que tú estás libre. Eso es tremendo, estás del lado del río equivocado. Todo el que no sirve a Dios correcto, sirve al Dios incorrecto. Escojan hoy a quién quieren servir, dice Josué. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora sus padres viven. Por mi parte, dice Josué, aquí está el mensaje que a ustedes les gusta, ¿verdad? Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Ahí está el parteaguas. Ahí está el punto de quiebre. Ahí está la decisión. ¿Me quedo de este lado del río o paso al otro lado del río? ¿Me quedo en el estancamiento o avanzo? ¿Me quedo conforme con mi tradición o hago la voluntad de Dios? ¿Me quedo cómodo sirviéndome a mí mismo, sirviendo a otros dioses? ¿O me desacomodo y sirvo a Dios, a aquel que me creó y me formó y me redimió? Dice, el pueblo respondió inmediatamente, porque para responder somos buenísimos, ¿verdad? Jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. ¿Puedes tú decir lo mismo el día de hoy? ¿Puedes tú decir, yo nunca voy a servir a otro Dios que no sea mi Dios? Amén. ¿Puedes tú decir, hago un pacto con el Señor de servirlo a Él, pero jamás voy a servir a los dioses equivocados? ¿Cuáles pueden ser esos dioses equivocados? No solamente ídolos, no solamente dioses como tal. Vamos a servir al dios Baal, no. O sea, los dioses de ahora pueden ser el dinero, la avaricia, la codicia, los negocios, las mujeres, o para algunas mujeres los hombres, el licor, las drogas, no sé. Hay muchos tipos de idolatría. Hay muchos tipos de dioses con D minúscula. ¿A quién vas a servir? Porque si tú no sirves a Dios, a cualquiera de esos puedes terminar sirviendo. Y lo tengo que hablar claro porque estamos acá plantados en Oxnard para sacar a la gente de la esclavitud. Cualquiera se puede burlar de mí y decirme, oye, ¿usted de qué esclavitud me va a sacar si yo estoy bien? Bueno, pregúntate tú mismo ahí en tu sinceridad y en tus adentros. ¿Estás bien? ¿Tienes paz? ¿Tienes salud? ¿Sientes que Dios está en tu vida? ¿Estás seguro cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Estás tú sirviendo a Dios? ¿De qué lado del río estás? ¿Estás seguro de que estás en el lado correcto? Porque lo importante no es lo que no es que quién te lo dice, sino lo importante es el mensaje que te está llegando, que es de parte de Dios. Lo importante no es el mensajero que te está dando el mensaje. Lo importante es el mensaje que te envía Dios a través de ese mensajero. Quizás Dios está tocando la puerta de tu corazón y diciéndote, yo te quiero del otro lado del río. Y le está hablando a la persona adecuada porque Dios sabe que tienes la influencia para bendecir a toda tu familia. El enemigo quiere quebrar espiritualmente a las familias, pero Dios quiere restaurar familias completas. Bien, versículo 17, el Señor es nuestro Dios. Fue Él quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres del país donde éramos esclavos. Miren, cuando un pueblo quiere cobrar conciencia, cobra conciencia, ¿no es cierto? A veces fingimos demencia o nos hacemos los locos, ¿verdad? Como que no entendemos. Pero nosotros somos suficientemente inteligentes para entender a Dios. Hoy Él te está dando un mensaje, familia, para que tú entiendas como el pueblo de Israel y digas, no, nosotros fuimos sacados de Egipto.
Éramos esclavos, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos ha libertado. Dice, hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos por donde hemos andado y en todos los pueblos por los que hemos cruzado, siempre nos ha protegido. El pueblo de Israel reconocía que la protección de Dios los había guardado de la muerte. Los había guardado de la hambruna, les había provisto agua para que no murieran de sed, no murieran de inanición debajo del sol. Les había puesto nube en la mañana, en la noche les ponía una nube de fuego, una columna de fuego para que no murieran de frío. ¿Reconoces tú que Dios te ha guardado? ¿Reconoces que Dios te ha provisto? ¿Reconoces que Dios te ha dado todo lo que tú tienes y que te seguirá dando? ¿No será que Dios merece que nosotros le sirvamos? ¿Acaso no será lo justo que los que somos bendecidos y servidos por Dios, porque literalmente Dios es servicial y nos sirve, ¿sí? ¿No será lo justo que seamos recíprocos con Él? El pueblo de Israel estaba reconociendo acá. El Señor arrojó de nuestra presencia a todos los pueblos, incluso a los amorreos que habitaban en esta tierra. Así que nosotros, conclusión, serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. ¿Cuál es la razón, hermano, amigo, amiga, hermana, por la cual tú puedes servir a Dios? Simple y sencillamente porque Él es tu Señor y porque Él es Dios y se merece que lo sirvamos. Versículo 19. Entonces Josué le dijo al pueblo, ojo con esto, ponga atención, esto es bien importante. Ustedes no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso y no soporta rebeliones ni pecados. Ay, pastor, usted le estamos diciendo que queremos servir a Dios y usted nos va a desanimar. Bueno, voy a intentarlo. Quiero ver si estás hablando en serio. ¿Estás pensando en serio? No, pastor, esto es una prédica. No te estoy hablando solamente de una prédica de un momento. Te estoy hablando de tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿De qué lado del río te vas a quedar tú? ¿Vas a ser de los que nunca sirve a Dios? ¿O vas a ser de los que sí sirve a Dios? No, yo sí quiero servir. Ok, pero espérate. Miren ustedes lo que dice acá. Si ustedes dejan al Señor por servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal, porque los exterminará a pesar de haberles hecho tanto bien. Ya se puso feo el asunto. ¿Cómo así usted? ¿Me está amenazando de que me va a ir mal porque si yo le fallo a Dios? Sí, te va a ir mal si le fallas a Dios. ¿Para qué te voy a hablar mentiras? No he conocido nunca una persona que no sirva a Dios y que se ponga en contra de Dios que le vaya bien. Quizás el diablo te puede vender la mentira de que te va a ir bien. Por ejemplo, una persona puede ir con el que tira las cartas y decir, me voy a meter ahí para que me vaya bien, que me echen un hechizo, que me echen me hagan un mi buen trabajo para que me vaya bien. Y tú le compras esa mentira al diablo y tú piensas que te está yendo bien. Pero te voy a decir una cosa, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final es la muerte. Tal vez tú puedes pensar que te estás saliendo con la tuya y estás engañando a Dios, pero el que se está engañando eres tú mismo. Quizás tú puedes pensar que puedes ser más inteligente que Dios y burlarte de sus principios, pero tarde o temprano va a llegar el justo pago para los pecadores, porque dice en la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Pero todos sabemos que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si ustedes dejan al Señor por servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal, porque los exterminará a pesar de haberles hecho tanto bien. Versículo 21. El pueblo le respondió a Josué. Miren, Josué se puso bien inteligente ahí. Josué estaba retando al pueblo. Les estaba diciendo, no mucho les creo lo que me están diciendo que van a servir a Dios. Y si ustedes le fallan a Dios, les va a ir mal. Algo así como para que se arrepintieran y dijeran, mejor me lo voy a pensar bien. Hermano, piénsatelo bien. Antes de hacer pacto con Dios, dice en la palabra del Señor, no te tardes en cumplir el pacto que has hecho con Dios. No te tardes en cumplir tus promesas. Porque te estás metiendo con alguien que es delicado, con alguien que es celoso, con alguien que va a tomar en serio tus palabras, tus decisiones interiores. Pero el pueblo le responde a Josué. Me encanta esta parte. Y yo quisiera, ojalá,
volver a ver esto en vivo y a todo color, porque lo estoy viendo en la Biblia y me encanta, pero me encantaría verlo en primera fila y ver a personas tomando esta decisión. Eso no sucederá, dice el pueblo, porque nosotros serviremos al Señor. Esto se llama determinación. Esto se llama tomar una decisión en serio. Esto se llama no jugar con Dios a la religión, al templito, a la iglesita. No, señores. Esto es algo de vida o muerte. Esto se trata de tener a Dios como el principal aliado de nuestra vida. Si la gente por $5, $20 va a hacerse trabajos, a buscar curanderos, a buscar hechiceros, a buscar agoreros, mentirosos, farsantes usados por Satanás para dirigir su vida. Hermano, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a hacer un pacto con el Dios verdadero, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, con el Dios de Moisés, con el Dios de Josué, con el Dios de Pedro, con el Dios de Pablo, con el Dios de Juan. Nosotros vamos a ser inteligentes y vamos a hacer un pacto de servicio al Señor, aunque las cosas se pongan a veces difíciles. Aunque a veces no miremos frutos nosotros en nuestra vida, aunque no miremos nosotros ovejas en nuestro rebaño, aunque no miremos cosecha en nuestro alfolí, hermano, nuestro pacto es personal y no depende de circunstancias. El pueblo estaba en un momento de previa conquista de lo que les tocaba a ellos. Claro que iban a venir problemas, claro que iban a venir pruebas, claro que iban a sentir su humanidad a veces cansancio, agotamiento, como nos pasa a nosotros. Pero estaban tomando una decisión. Josué les contestó: ustedes mismos, ojo, ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor. Repito, ojo, por si tú tomas la decisión hoy, ¿quién va a ser tu principal testigo? Tú mismo. Dice: ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor y de que le van a servir. Y ellos respondieron: lo somos. Me encanta, me gusta. Veo a un Josué determinado en enseñarles la verdad. Y veo a un pueblo determinado en anclarse con Dios, en servir a Dios. Quiero que empieces a reflexionar. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Quizás este es un mes maravilloso de familia, para que tú pienses: ¿qué va a pasar con mi familia en el futuro? ¿Qué voy a hacer? Y cuando yo forme familia, ¿qué va a hacer de mi familia? ¿Para qué la voy a formar? ¿Para estar de este lado del río o para pasarme del otro lado del río? Hermanos, esta es una énfasis en la importancia de servir juntos a Dios. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. Cada familia tiene el privilegio y la responsabilidad de dedicar su vida al servicio del Señor. La unidad familiar se fortalece cuando todos participan en la obra de Dios, sea en la iglesia, la comunidad o el hogar. Y termino con este tercer y final punto: el ejemplo de una vida piadosa en el hogar. Vamos inmediatamente para terminar Proverbios capítulo 22, versículo 6. Búscalo rápidamente en lo que yo te voy ubicando. Acá en este tercer punto estamos hablando de un ejemplo de una vida piadosa en el hogar. Esto es importantísimo. Vamos a estar hablando este mes de la familia, pero necesitamos tener una cosmovisión correcta, no la visión humana, sino la visión de Dios. Mira lo que dice en Proverbios 22, 6. Instruye al niño en el camino que debe seguir, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. La otra versión dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los jovencitos? ¿Qué pasa con esa generación que comienza apenas, está inocente, no ha tenido experiencia? Pues hay que sembrarles el conocimiento correcto, el que Josué les estaba sembrando. ¿De qué lado del río vas a estar? ¿De este lado o vas a estar del otro? ¿Vas a ser una familia que sirve a Dios o vas a ser una familia que no sirve a Dios? Tú vas a definirlo, es tu decisión. Tu decisión va a afectar a toda tu familia.
para bien o para mal. Instruye desde ya a tus niños. No esperes a que allá afuera, no, allá en el colegio les van a enseñar, ay, papito, esa es tu esperanza. Si esa es tu esperanza, que los maestros de la escuela instruyan a tus hijos en asuntos que solamente a ti te competen como papá y como mamá, estás perdido. ¿Por qué? Porque hoy Satanás está tratando de arrancarle esto a los hijos. Está tratando de apartarlos de Dios, de que se queden de este lado del río. Satanás está tratando de jalar agua para su molino, como diríamos. Satanás está tratando de perder gente, ese es su negocio. Pero el negocio de Jesucristo es salvar gente y meterla al cielo. Él quiere que estén del otro lado del río y ahí está la batalla ahorita, fuerte, a nivel mundial. Estamos viéndolo. Cómo las generaciones, a las generaciones nuevas les está costando buscar a Dios. Pero no significa que no sea posible. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que tú siembres en tus hijos, ahí en la mesa, ahí cuando oran, ahí cuando tú les lees un versículo antes de dormir, no les estés leyendo solamente libros de ficción, libros de cuentos, léeles la Biblia a tus hijos, cómprales una Biblia infantil, cómprales una Biblia para jóvenes, léeselas. Versículo diario, una historia diaria, todos los días, 365 días al año, y tus hijos van a tener sembrada la palabra. Tus hijos van a saber de una familia que está del otro lado del río, de una familia que está sirviendo. Tú como papá, como mamá, debes ser un excelente ejemplo para tus hijos. Tú eres el que está encargado de formarlos. Los que en el futuro van a ser papás van a formar a sus hijos. Lo que ustedes les hablen a sus hijos con autoridad, lo que ustedes les muestren que ustedes hacen como servir a Dios, ese va a ser el ejemplo que sus hijos van a seguir. Los padres son los responsables de enseñar y de modelar los principios de Dios a sus hijos. Una familia que sirve a Dios influye no solo a sus miembros, sino también a sus generaciones futuras. Mira, lo que tú determines que vas a hacer hoy va a determinar lo que van a hacer tus nietos y tus tataranietos. ¿Cómo te parece? Ya no vas a estar tú aquí en la tierra y todavía van a decir, el abuelo nos enseñó a servir a Dios. Mi abuelo ya no está sobre esta tierra, ya se fue hace ratos, pero mi abuelo decía, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, crees en Dios, cree también en mí, decía Jesucristo. Y nunca se me va a olvidar esa enseñanza de mi abuelo. ¿Qué me estaba citando mi abuelo? ¿Una fábula? ¿Una poesía? ¿Una ficción? No, me estaban citando la Biblia. Gracias, abuelito, donde quiera que estés. Está en el cielo en el nombre de Jesús. Qué importante enseñarle a nuestras generaciones. Conclusiones de hoy. Número 1, Dios diseñó la familia para que sea un reflejo de su amor y unidad. Número 2, servir juntos fortalece la relación con Dios y entre los miembros del hogar. ¿Quieres tú tener a tu familia unida? Sirve a Dios y vas a ver cómo se mantiene unida. 3, una vida piadosa dentro del hogar deja un impacto eterno. Dale buen ejemplo a tus hijos. Si tú dices, no, es que yo soy joven y yo soy el que busca a Dios y mis papás no buscan a Dios y mis hermanos no buscan, bueno, entonces tú eres el joven que da el ejemplo en tu casa, da el buen ejemplo. Un día vas a ver que vas a poder decir, como Josué y yo en mi casa vamos a servir al Señor. Aunque tal vez tú te sientas sin la fortaleza para convencer a tu familia, Dios los va a convencer, Dios los va a convertir. Y tengo una aplicación práctica rápido, con 3 puntos. Ponga atención, toma nota. Dice, número 1, quiero que, pastor, ¿cómo puedo yo aterrizar esta enseñanza y que cuando yo vaya no se me olvide? ¿Qué hago esta semana? ¿Cómo comienzo a aplicar esto? Número 1, haz una oración diaria en familia. Miren qué importante esto. La pastor, todos los días, no hombre, cuesta mucho juntarnos. Bueno, ese ya es tu reto. Dedicar un tiempo juntos para buscar la dirección de Dios. Número 2, servicio en comunidad. Participar como familia en actividades de ayuda y evangelización. Les tengo buenas noticias. Les traemos flyers para evangelizar. Y número 3, fomentar el estudio bíblico. Enseñar y reflexionar juntos en la palabra de Dios. ¿Están ustedes enseñándole a sus hijos la palabra de Dios? ¿Les están dando clases a sus hijos de la Biblia? Háganlo. Miren, puede sonar como de otra época. Ay, ¿acaso somos cuáqueros para hacer eso? Hermano, no importa. Si tienes que retroceder 2000 años para adelantar una eternidad, hazlo.
¿Qué importa si no está de moda? Si de todos modos las modas no van a salvar a tus hijos, pero sí los pueden perder. Pongámonos las pilas, papás. Fomentemos el estudio de la Biblia en casa. Ponte de pie, vamos a hacer una oración rápida. Y le vamos a pedir a Dios que esta palabra no nos deje indiferentes. Eso es lo peor que podría pasar. ¿Quieres pasar al otro lado del río? Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, así como Josué dijo, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy estamos aquí, Señor, un grupo familiar. Padre, y allá a través, Señor mío, del internet, a través, Señor, de las redes sociales, hay personas que nos están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, ellos también hacen esa oración. Yo quiero pasar al otro lado del río, díselo al Señor. Yo quiero pasar al otro lado del río, díselo. Recuerda que Él no acepta que le falles. Si te vas a comprometer, no le falles, no lo enojes, no lo molestes. Sírvelo y lo vas a tener contento. A Dios le encanta la gente que le sirve. Dile, Señor, yo quiero servirte. Sé que mi bendición está en servirte a ti, Padre. En el nombre de Jesús, permíteme ser ejemplo en mi familia. Hermano, no importa si tú eres papá, mamá, hijo, hija, no importa. Donde quiera que tú estés, quien quiera que tú seas, sé el mejor ejemplo de servicio en tu casa. Que tu familia sea bendecida por tu ejemplo. Da el ejemplo de un compromiso serio con Dios. Y dile, Señor, permíteme unirme con mi familia para servir al Señor, para servirte a ti. Permíteme enseñar en mi casa de tu palabra para que mi familia se mantenga unida, Señor, en un mismo espíritu, sirviéndote a ti, Padre. Queremos ser una familia que te sirve, Señor. Queremos ser una familia que pasa al otro lado del río. Ser conquistadores en el nombre poderoso de Jesús. Señor, desde ya yo bendigo a esta familia, Señor, que está presente, a estas familias que están presentes. Bendigo, Señor, miro a esas personas conectadas en el internet, aunque tú estés solo y no estás en familia, pero estás buscando a Dios. Yo en el nombre de Jesús te bendigo por estar creyéndole al Señor. Bendigo tu vida, el Señor te dará tu familia que servirá al Señor. Tal vez la familia a veces no se arrepiente, hermano, pero encuentras una familia en la iglesia. Acércate a una iglesia. Acércate y forma parte de la gente que pasó el otro lado del río y sirve al Señor. En el nombre de Jesús, y con el tiempo tu familia podrá también conocer al Señor Jesús como Salvador. Y si tú no has tomado la decisión de conocer a Cristo, haz esta oración rápidamente ahí donde estás. Si tú quieres pasar al otro lado del río, hay una persona que murió por ti en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo, y Él pagó el precio de tus pecados y el precio de tus enfermedades. Hoy puedes ser libre del pecado y puedes ser libre de la enfermedad a través de recibir a Cristo. Repite rápidamente estas palabras ahí donde estás. Dile, Señor Jesús, yo recibo tu salvación. Yo recibo el perdón de los pecados hoy. Porque sé que tú me perdonas por tu muerte en la cruz. Tú me sustituiste para que yo no sufriera la muerte en la cruz ni la muerte segunda. Hoy recibo el perdón de pecados. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y yo recibo esa salvación eterna. Yo quiero estar al otro lado del río sirviéndote, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si tú has hecho esta oración, yo oro por ti ahora. Padre, ayuda a estas personas, Señor, que están. Hoy hay fiesta en los cielos por esas personas que han tomado esa decisión. Hoy hay fiesta en los cielos por ti, porque hay ángeles celebrando porque tú estás hoy siendo salvo y vas para el cielo en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida y tú pasas al otro lado del río, al grupo de los que sirven a Dios. Tú y tu casa servirán al Señor. En el nombre de Jesús te bendigo. Deja atrás el pasado, deja atrás tu vieja vida. Busca a Dios, lee su palabra, órale a Jesucristo, al Padre en el nombre de Jesucristo todos los días y Él contestará tus peticiones. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.